bienvenidos. Ya estamos en la reunión, ¿verdad? Sí, Sí. Pues vamos a continuar con la segunda parte del tema de hacia una edad de paz, teocracia y Tíbet. Creo que algunos ya en la vez anterior sí estuvieron y oyeron parte de la plática. Voy a hacer una breve introducción, así muy rápido, en donde vamos a ver lo que el maestro nos trata de decir con esto de la teocracia y el Tíbet. Bueno, se habla de que el Tíbet es un pueblo muy especial, aunque a cierto punto él dice que ¿se escucha bien perdón, ¿se escucha bien mi voz? Sí, yo le escucho bien, Gumaro. Gracias. El maestro dice que el Tíbet es una teocracia, aunque contiene tintes religiosos, que no es una teocracia iniciática. Pero en ese sentido, pues él dice que tiene unas ligeras fallas porque al no ser completamente iniciados, sino más bien religiosos, hay un pequeño error a la hora de manejar los aspectos fundamentales que rigen la teocracia, ¿no? Entonces, la vez anterior hablábamos de que para crear una edad de paz, un estado perfecto, digamos, para la humanidad, se necesitaba pues llegar a ese punto de la teocracia que anteriormente vimos también cómo era un gobierno que es, por ejemplo, un gobierno democrático, un gobierno monárquico. Vimos esos aspectos que pues son difíciles en el sentido de que han fracasado como medios para darnos a un estado brillante como sociedad. Entonces, lo que también tiene un problema, y ese problema se debe a que también se debe entre democrático, tiene que entender cómo es la democracia, a qué se debe, cuáles son las reglas a manejar, cómo se va a manejar este sistema. El sistema teocrático y sobre todo iniciático se ve cómo manejar este sistema. Él hace una síntesis, digamos, y encuentra la otra parte de la moneda. Y aquí caemos en esa famosa dualidad que es la abundancia y la carencia. En otra forma podemos decir es la ignorancia y la sabiduría. Y tratando en términos humanos tenemos algo muy importante que son o un maestro noble o un maestro estricto. Podemos ponerlo de otra forma como decir, como dice Lao Tse, andando entre dos hombres, yo puedo ver a mi maestro. En el bueno para aprender las cosas que debo hacer y en el malo para aprender lo que no debo hacer. Entonces aquí caemos en que tenemos que ubicarnos en ese centro, en esa parte central de estas dos condiciones. Eso es lo que en otras reglas podemos decir que es el Tao, el Buda lo llamó el justo medio, y de forma práctica podemos decir que es el sentido común que te centra a manejar los dos extremos. En otra forma decir que es el Tao, el camino del centro. ¿Cómo llegamos a este camino del centro? Bueno,
si bien un demócrata tiene que aprender las reglas de cómo elegir a su gobernante, cómo escogerlo, cómo jugar por él antes de votar, y el que sigue un régimen monárquico, ¿no?, se tiene que aprender a ser un excelente siervo, un excelente servidor, un excelente obediente, y hacer lo que le toque, lo que le manden hacer. En un gobierno iniciático, el asunto es diferente. Allí tiene el hombre que aprender a comprender los principios divinos. Y para entender los principios divinos ya dijimos que habían una columna de rigor y una de justicia, por decirlo así, si hablamos en términos masónicos. Bueno, pero si hablamos en términos de astronomía, vamos a decir que por un lado está Júpiter y por el otro lado Saturno. Y nosotros tenemos que pasar en esa puerta, en ese portal en donde están los dos. Lógicamente, uno de ellos nos va a proteger del otro, o entre los dos se van a disputar nuestra capacidad, ¿no? Así que pasar en ese justo medio, donde están estas dos fuerzas que nos van a hacer entender el centro, es la clave para entender el principio divino. Por ejemplo, en los libros mayas encontramos los relatos del príncipe Nazul, que es un príncipe que nunca usó su arco, pero que siempre lo traía muy listo para usarlo, bien afinada la cuerda, bien perfectamente afiladas las puntas de las flechas, en perfectas condiciones las plumas de las flechas, todo bien perfecto, pero nunca lo usaba, y entonces la gente que lo veía le decía, bueno, ¿para qué cuidas tanto ese arco? ¿Para qué lo afinas? Si no te hemos visto usarlo, no hemos visto que lo saques, y lo cuidas y lo preparas como si fueras a tener una acción mañana, pero nunca lo usas. Entonces él decía, bueno, es que ustedes no saben cuál es mi objetivo, pero yo sí sé cuándo lo voy a usar, pero solo cuando ese momento llegue lo usaré. Pero como no sé cuándo va a ser, tengo que estar listo para ese momento. Y así, entonces, la regla del Tao, de ese camino del medio, pues es ese pensamiento justo que tenemos que desarrollar para poder... ¿En qué momento una acción de una persona es justa? Por ejemplo, yo podría decir, un maestro jupiteriano es muy imponente, muy brillante, tal vez sonríe mucho, te trata con mucho cariño, te enseña con bastante amor, con entusiasmo, te apapacha, tus errores te los minimiza, te posibilita ayuda y todo, y tú dices, ah, perfecto, este maestro es el que quiero porque me trata bien, ¿no? Pero ¿qué tal que nos tocó un maestro saturnino o saturniano, ¿eh?, que es bien estricto y dice, te vas a levantar a las 5 de la mañana y vas a hacer esto, y luego vas a comer solo esto, y luego a mediodía vas a ponerte a hacer esta otra cosa, y luego te sientas a meditar sin moverte, así, Entonces tú dices, qué estricto este maestro, ¿no? O sea, yo no quiero estar aquí. Pero resulta que los dos maestros son la clave de nuestra formación perfecta. Este camino del medio, cuando nosotros aprendemos a usarlo y a entenderlo, ya no nos vamos por el lado de cada maestro, sino buscamos nuestro punto central. Y aquí es donde aparecen esos detalles profundos de la enseñanza. Cuando aprendemos a decir las verdades de las no verdades en las personas que nos rodean o que tenemos alrededor, ¿sí? Entonces, los iniciados se mueven por esos aciertos que van encontrando.
Y el iniciado sabe seguir a una persona que, pues, no es que diga la verdad o que te convenza por algo, sino que sabes que lo que va a realizar lo hace a conciencia. Es la diferencia, por ejemplo, yo puedo tener una teoría muy buena, pero lo importante es la práctica. Y lo que realizo es la clave. Entonces, realizar es lo más importante, porque es la síntesis de las dos, de la tesis y de la antitesis. Entonces, lo que el individuo del Tao va a realizar es realmente la matesis, es la fusión de esas dos teorías encarnadas en la persona que va en medio. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta para seguir hablando de este tema, porque es importante hacer conciencia de lo que estamos... Yo quisiera hablar de ese punto de vista del discípulo y del maestro. En primer lugar, nosotros somos dirigidos por la Garta Changa. El mundo espiritual también tiene sus ritos. El mundo espiritual también tiene su forma evolutiva, así como lo material, pues lo tiene. Y naturalmente, a la medida que el alma va quedando vieja, va cambiando su forma de ver la vida. Entonces, el Sublime Maestre cita aquí en la página 21, cuando él habla, pues, de las personas que vienen al mundo única y exclusivamente para servir, porque entiende que en el servicio está su proceso iluminatorio, está la iluminación. Entonces, los grandes seres, ¿qué hacen en esta vida? El doctor Serrano Laferrière vino, que fue lo que hizo trabajar todo el tiempo. Que Jesús cuando vino fue trabajar todo el tiempo. Entonces, yo pienso que el discípulo siempre debe mirar los grandes seres de la humanidad y no estar en un punto de cuestionamiento, en el sentido de que, por ejemplo, en la Gran Fraternidad Universal tuvimos 4 maestros. Tuvimos un maestro extremadamente rígido, que es el Gurú Mejías, y tuvimos otros que son más permisivos, ¿no? Entonces, la persona va a escoger uno de esos maestros, pero esos maestros están bajo una autoridad de la Garta Changa, que es el lugar de donde se reúnen los sabios. Entonces, la tierra tiene y es regida por esos grandes seres, y naturalmente, pues la iniciación, que es un paso que nosotros estamos dando en ese sendero de iniciación, tiene que ver con órdenes expresas superiores. Entonces, muchas veces el discípulo no quiere acatar al maestro, porque el discípulo a veces piensa, porque el discípulo todavía está en una orden de ego, y el ego es mayor do que aquel que ya tiene la sabiduría. Entonces, existen confrontos muy complejos, porque la persona no sabe nada y se cría en una situación que sabe todo. Y entonces, hermanos, entonces, que estaban en el sendero, salieron del sendero, que se volvieron carnívoros, o sea, que se pasa de todo, porque si no hay la orientación de la Garta Changa, nosotros corremos el riesgo de nos perder, porque el objetivo de la vida, que no nos es dicho desde el punto de vista material, es la iluminación. Pues estamos aquí en un proceso de nos liberar. Y naturalmente, cuando el alma es muy nueva, como las personas todavía no son almas viejas, quieren disfrutar. Entonces, quieren tener las cosas de este mundo. Pero cuando la alma es más vieja, sabe que la tierra es nada más una etapa, es una estación de parada que el individuo va a pasar para continuar un proceso. Entonces, invierte completamente los valores, y dentro de la Agartha Changa, dentro de esos sabios que dirigen el mundo, aquí pues que nosotros estamos, porque ellos se reúnen en algún lugar.
en algún lugar está la lagarta changa. Entonces, ellos dan las directrices que nosotros debemos acoger para nuestro proceso evolutivo. Entonces, dependiendo del alma, si trae un bagaje, pues va a tener una actitud frente a la vida. Pero si la alma es nueva, pues entonces va a querer todavía muchas cosas de ese mundo. Es el llamado discípulo que tiene un pie dentro del sendero y otro pie afuera del sendero. Y entonces vive una serie de atribulaciones porque no ha se rendido completamente a ese punto clave que dentro de ese proceso evolutivo de lagarta changa tenemos que ejercer una obediencia completa a esos seres que no son superiores. Y a esa obediencia, a nuestro ser superior, empezamos a caminar en esa parte espiritual pues, que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, el Dalai Lama es lo más conocido, pero no el que sabe más, porque dentro de la parte iniciática budista tiene la parte más esotérica, tiene la parte más interna. Igual como el sublime maestre hizo en la cruz. Entonces, la cruz vertical de la cruz es la parte exotérica y la parte esotérica es la parte horizontal. Entonces, Gilio Mejías siendo la parte horizontal y lo otro la vertical. Entonces, nosotros estamos en una obediencia a superiores. Entonces, debemos saber de eso. ¿Y por qué estamos dentro de ese proceso? Porque así determinó la Lagarta Changa. La Lagarta Changa es donde están los sabios. Y ellos se reúnen para dirigir el mundo. Y naturalmente el discípulo, en su entendimiento de ser una alma vieja o ser una alma que todavía quiere disfrutar, se queda con un pie adentro y afuera. Y los que ya están muy viejos y que entienden que esa vida es simplemente un tránsito, que es una parada de 1 metro que se va a tomar otra línea que te va a llevar a otra parte de la vida. Entonces empieza a entender y ya no ve las riquezas, ya empieza a ver las riquezas de un mundo eternal, de un mundo superior y que gana fuerza en la medida en que sirve para obtener la iluminación. ¿Qué es lo que lleva al individuo a la iluminación? El servicio. Y esos grandes seres nos mostraron eso. El sublime maestro en 13 años hace pues 100 libros. El maestro Jesús atendía de mañana a la noche la gente que cuando tenía problemas de sanación venía sobre él. Y naturalmente pues el sendero recae en abrir manos de muchas cosas, ¿no? Pero si hay el entendimiento de ese tesoro real y verdadero que es la vida eterna, entonces él no siente más el deseo de transitar en aquello que es materia, porque la materia perece, la materia se queda. Entonces ese término de encontrar lo exotérico y esotérico es la clave de lo que usted estaba hablando, que uno tiene que hacer sus opciones de dónde quiere llegar, pues en el sentido de las muchas vidas que hemos vivido. Entonces hay seres humanos que entran en el sendero y no hacen otra pregunta y sigue el sendero toda la vida. Hay el otro que se queda un pie adentro y otro afuera. Y hay el otro que está pensando, porque su vida no está perfecta en todos los sentidos, y empieza a entender que existe un algo más fuera de esta vida, y es lo que Jesús llamó que hay que nacer de nuevo. Entonces, cuando el candidato nace en otro plano, empieza entonces a fomentar un trabajo de perfeccionamiento, de conocimiento, como quiera llamar, de la otra dimensión que existe, para que nosotros podamos salir de la rueda del samsara y entrar en una etapa iluminatoria. Entonces, hay varios senderos que se puede hacer y naturalmente de acuerdo con la vejez del alma, porque las almas
más jovencitas, le gusta el juego de la materia y ve en la materia todo lo que necesita. Ya el alma más viejo no ve nada de interesante o menos interesante, o que se tiene lo suficiente para poder disfrutar toda la gloria de lo que viene por seguir. Entonces, lo que el maestro trae entonces hacia una edad de paz es que uno puede estar empezando a tener esa comprensión de un mundo más elevado, de un mundo mayor, donde no existen estas cuestiones del sufrimiento, de los problemas, de una serie de cosas que es una creación del propio hombre. Gracias. Muchas gracias, maestro, por su contribución, consejos. Bueno, yo le voy a decir una cosa, yo siento que viví un momento muy importante en futuro, porque el maestro habla de que los colegios iniciáticos son las universidades del pasado. Mira, está fallando su internet, no entendí lo que dijiste. Por favor, apaguen por ahí sus micrófonos, porque escucho que es como se hola, algo así. Elena, ya, ¿verdad? Ya está. Pueden hablar. Gracias. Entonces, esos centros iniciáticos o esos colegios de la antigüedad, pues universidades. Entonces, hablamos de que esas universidades iniciáticas, pues hoy, o sea, en la realidad es difícil tener una idea de cómo funcionan. Pero yo les puedo explicar que si bien buscamos ese estado perfecto de la humanidad, de una época de paz, tenemos que pasar por un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación tiene que ver con que la educación empieza desde muy pequeños. La educación nos va a ayudar a ir entendiendo o dando esos cambios necesarios para la realización. Por ejemplo, los jóvenes no tienen los mismos pensamientos y la misma actitud que una persona mayor. Yo recuerdo que cuando yo desde muy niño, digamos que prácticamente yo crecí en este ambiente. De alguna u otra forma, me llevaron desde muy niño a convivir con grupos de jóvenes adolescentes y de jóvenes niños que estaban siendo ya educados en una forma de vida como GFU o como la fraternidad, que teníamos esa condición de que nos reuníamos, platicábamos, hablábamos de las obras, estudiábamos las obras del maestre, hacíamos ejercicios, convivíamos en el ARRAN, teníamos siempre la enseñanza del maestro y finalmente nosotros teníamos un espacio para nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, también tuvimos algo muy gracioso, que es lo que hace que los jóvenes empiecen a entender un cambio en el mundo, en ellos mismos, que están generando un mundo distinto, pero agradable, acorde, que empieza a gustarles. Yo recuerdo que a las obras del maestre, nosotros le habíamos puesto para identificarlas un propio nombre. Y así, por ejemplo, al yoga, yoguismo le decíamos el yoga yogur. A los propósitos psicológicos le decíamos los propósitos psicológicos. Al arte en la nueva era le decíamos el arte en la nevera. Y habían otros, ¿no? Las obras del maestro tenían un nombre o como un apodo, pero era algo gracioso, que nos ayudaba a identificarlos más con esa parte de la enseñanza. Y eso hizo que se formaran un guerrero distintos. Por ejemplo, aunque llevábamos una educación en la que teníamos que aprender cosas nuevas, ir dejando cosas que no nos enseñaron en la casa, pero que teníamos que ir transformando,
en nuestros hábitos de conducta, en nuestra forma de desarrollarnos como miembros de una sociedad, ir aprendiendo desde muy jóvenes a compartir, a perdonar, a ayudar, a colaborar con personas que nunca habíamos estado. Por ejemplo, a mí me tocó en varias ocasiones que me dijeron, ese es su compañero y van a trabajar, van a hacer tal cosa, ¿no? Y el compañero que tenía al lado venía de, no sé, de un país de Medio Oriente, de España, de Sudamérica, y en ese momento yo sabía que él estaba haciendo lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque compartíamos el mismo ideal, estábamos comiendo lo mismo, estábamos en la misma sesión de ejercicios, estábamos practicando de lo mismo con el maestro, hablando del mismo libro, de la misma enseñanza, y eso nos hacía como aglutinar mejor. Y entonces compartimos un lenguaje que se estaba haciendo común, una estructura mental que se estaba haciendo también común, y eso nos hacía vibrar, aunque no nos conociéramos, no nos hubiéramos visto mucho tiempo, pero nos sentíamos muy bien. Entonces, para mí ese fue como que un gran despertar, un gran cambio, y al mismo tiempo yo lo alternaba con mi estudio en la universidad, con mi estudio en la escuela, pues. Y entonces, la extensión de la escuela oficial con la escuela iniciática, por decirlo así, pues fue muy importante, porque por un lado veía yo física de Schaum, o no sé, matemática de Baldor, que nosotros le decíamos el valedor, ¿ah? También hasta ahí. Y entonces, alternando con, por ejemplo, el arte en la nueva era, aprender cosas que jamás me van a enseñar en una escuela oficial acerca de los pintores, de los grandes artistas, ¿no? Viéndolos desde el enfoque iniciático, por qué ellos escribían con símbolos, por qué tenían sus obras. Pude entender, por ejemplo, los grandes cambios que tuvo el arte cuando perdió la parte iniciática, ¿no? Y entonces ahí, yo como iniciado me di cuenta del vacío que se estaba creando en el arte. Entonces, uno de mis despertares fue darme cuenta que el arte es el que te hace superior, porque tú puedes ser uno es humano por su constitución física y por todo eso, pero al realizar un evento artístico o al estar haciendo una creación artística, te elevas sobre el nivel humano. Yo no sé cómo lo puedan entender esto, pero yo me doy cuenta y a veces digo, ese es un genio, ¿no? O sea, qué lindo que me tocó vivir en ese momento en que hay tal artista que hizo esto, por ejemplo, no sé, pues vamos a hacer algo muy profano, el rey del pop, ¿no? Michael Jackson. Ese hombre fue la maravilla en el pop, en el baile, ¿no? En el pop. Y nos tocó vivirlo. Y así otras cosas que te sacan fuera de lo que es la forma común de ser. Y eso lo hace el arte. Entonces, cuando comprendemos ese lado profundo del arte, entendemos también que todos los conocimientos iniciáticos te llevan a elevar ese estado de conciencia, esa capacidad de comprensión. Lo podemos ver en otras ciencias como la matemática, la astrología, lo podemos ver en las habilidades como la yoga, la acupuntura, sobre todo ya los rituales sagrados, la astrología, la ceremonia, ajá, sí, que es el lado que eleva, que nos pone por encima de lo que es vulgarmente podemos decir es el ser humano, ¿no? Yo a veces veo y digo que todos tratamos de vestirnos y aparentar de alguna forma al ser, no ser humanos, ser más arriba que humanos. Pero siempre hay algo que no nos lleva a conservarnos precisamente en ese nivel, solo alzamos un momento y cambiamos. Puedo ver personas, mujeres, maquilladas, bien vestidas, bien, que de un momento nos da la impresión fuera, muy arriba del plano normal de lo que es un ser humano. Pero solo son instantes y luego tienen que regresar. ¿Por qué?
porque tiene que continuar con sus funciones normales de ser humano, de fisiología, de organismo. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que elevarse espiritualmente requiere de hacer obras o hacer una creación de vida que te mantenga por arriba de las condiciones elevadas del ser humano. Y eso es lo que la iniciación nos muestra. Entonces, yo vi esta... Falló. No entendí. ¿Qué dijiste? No entendí ahora. Que yo vi esa juventud de esos cambios en los que pude entender cómo funciona ese principio de capacidad superior, digamos, la quinta o la cuarta y quinta dimensión en la mente humana. ¿Cómo, en qué momento estamos arriba ya del plano humano? ¿Y en qué momento podemos hacer nosotros eso? ¿Qué herramientas podemos usar para estar ahí? Porque parece como que una razón lógica, cualquier persona que no haga nada de Dios, busca de alguna forma al ponerse un sombrero, al ponerse algo, dejar ir más allá de su presencia humana. Entonces, ese estado de buscar la perfección es lo que debemos de entender. Pero, por otro lado, no se trata de menospreciar las cualidades del ser humano en nuestra raíz, ¿no? Porque podemos hacerlo también por algo muy importante, que es el ego. Y el ego te puede decir, tú no eres hombre. ¿Cuántas veces hemos visto que hay gente que se dirige a una masa y dice, ustedes, los humanos, en ese momento su ego lo está poniendo por arriba de los seres humanos. Pero si no es un hombre con un don creativo que de verdad esté por el nivel humano arriba, pues entonces solamente se está alzando por el ego. Es allí donde el sendero o el camino nos dice que no es por ahí donde podemos avanzar hacia un estado superior. Como decía el maestro Seitune hace un ratito, es el servicio. Imagínense esa capacidad artística que está por encima, se pone al bien de los demás, o de los demás. Vuelvo al ejemplo de hace rato del bailarín, ¿verdad? Que nos deleitó a todos, porque él pudiera decir, yo soy el mejor bailarín del planeta de todo el siglo, pero no me voy a mostrar a nadie, voy a bailar yo solo dentro de un salón, que nadie me vea. Lo podía hacer, pero no iba a transmitir ese arte que se hace con el movimiento corporal. Eso es lo que usted dice. Que lo pone por encima. Eso es lo que usted dice, es muy importante, porque me quería un gancho, porque el Sublime Maestre dijo que él podría hacer todo lo que le hizo sin la ayuda de nadie. Él lo podría hacerlo todo. Pero sin embargo, prefirió contar. Eso es muy curioso, eso es una cosa muy curiosa ahí para mí de lo que usted está hablando ahora, porque él no necesitaba, pero al final usó. Podría no haber usado, pero usó, pues entonces es algo curioso de lo haber hecho así, cuando podría haber hecho de otra forma. Entonces me llama la atención lo que usted dijiste ahora. Sí, gracias. Bueno, es mi manera de ir expresando este principio que nos podría ayudar a elevarnos o a entender mejor ese estado de conciencia que nos serviría para crear un gobierno teocrático, como dice el maestro, ¿no? Que sería un gobierno de gentes sabias que están por encima del factor humano, por encima del ego y muy por abajo, digamos, en el lado del servicio. Entonces, son dos cosas
que podían anteponerse o podían crear una dificultad, pero estamos hablando de que no cualquier persona puede tener la facultad de servir teniendo una cualidad alta, ¿no? O sea, yo veo en el caso de nuestros ejemplos bíblicos, ¿no? De Jesús, que lava los pies a sus discípulos. Pero cualquier persona puede lavarle los pies a la gente, pero no ha tenido la capacidad ni toda ese historial que tiene el Cristo, ¿no? O sea, no tiene el mismo valor que te lo lave otra persona a que lo haga él. ¿Por qué? Porque es una persona que es al revés. Uno debería de servirle a él, ¿no? Pero él te está sirviendo a ti. Entonces, se invierte el papel. Y entonces cuando alguien que tiene el poder, como en el caso del Buda, que siendo un príncipe lo deja y va a buscar cómo curar a la gente, cómo sanarlos del dolor, a crear su para liberar a la humanidad del sufrimiento, pues tiene un gran valor, porque esa persona, si hubiera querido, no lo hace, pues, porque si yo tengo todo. Entonces, cuando encontramos una persona como esa que nos dice ya así, por andar haciendo los extremos, por andar sacrificando el cuerpo, por andar padeciendo, vamos de encarnación en encarnación. Entonces tenemos que terminar con eso, ¿no? Entonces aquí está un gran ejemplo de sabiduría y esto es lo que trae un gobierno espiritual, una enseñanza superior de alguien que ha demostrado que con su forma de ser puede darte un consejo de lo que él es enteramente capaz, que ya lo ha realizado en sí mismo, ¿no? Y es ahí donde está la clave de esa enseñanza teocrática, que es una enseñanza que no te pide nada, ¿no? Se te da por la persona que logró encontrar o lo está transmitiendo, te está diciendo es sí. Entonces no hay manera de que uno retribuya, diga, bueno, dar eso que no necesita. Él está encima por eso es clave de este asunto. Entonces me gustaría si hubiera aquí alguien que quiera decir algo, preguntar, para que podamos otra vez armonizarnos y seguir platicando. Porque Hermano Gumar, yo quiero compartir sí, adelante. algo, soy Dora. Sí. Son dos enseñanzas muy bonitas de algo que usted está comentando. Tienen que ver con mi trabajo. Me conmovieron mucho y las guardo mucho en mi corazón. Habla de esa teocracia que se hace a lo mejor sin saberlo. Yo, bueno, en 2 ocasiones me ha tocado con algunas personas, en particular, eran personas en situación de calle y personas con padecimientos mentales. Llegaron al trabajo donde yo trabajaba en el DIF y pues la que voy a platicar venía muy sucia, era un hombre, tenía sus pies, se acababa de hacer popó y se acababa de hacer pipí. Entonces nadie se le quería acercar, nadie quería hablar con él porque pues no era una persona con problemas de salud mental. Me acerqué y estoy hablando con él, él se veía sus pies y le dio por hacerse sus pies, entonces yo le dije que si quería que le ayudara y me volteó a ver en un momentito y me dijo, ¿cómo? Le dije, vamos al baño, te quito tus zapatos, consigo otros zapatos y te lavo tus pies. Y entonces le lavé los pies llenos de popó y todo, ahí como se pudo en el lavabo, y su mirada se me quedó para toda la vida. O sea, en cuanto le lavé los pies, él accedió a hablar, accedió a platicar, accedió a quitarse la ropa que traía sucia, a todo, a todo. La otra era una mujer.
ya le di mis calcetas y mis zapatos porque decía que solamente iba a caminar si yo le daba mis calcetas y mis zapatos. Pero su mirada se me quedó muy grabada y sí es cierto, a veces haces cosas que tú no sabes por qué las haces, pero que finalmente tienen algo que ver bonito en tu vida. Y bueno, pues es un compartir que quería decirles en relación a lo que usted está hablando. Es cuanto. Buenas noches. Bueno, Muchas gracias. hermano Sí, Gumaro, Antonio. se me hace muy interesante lo que está usted hablando sobre el Tao, ¿verdad? También, pues yo siempre he dicho que pasos relacionados sobre el Tao, porque me gusta mucho el Tao cuando se habla de las formas, ¿verdad? Sabemos bien que vivimos en un mundo de formas. Entonces, el ir agarrando esa conciencia, pues vamos entrando al otro mundo de la no forma, ¿verdad? La parte espiritual, de la parte de las enseñanzas iniciáticas, de lo cual está usted tocando. Y sí, así como también lo afirma el maestro Carlos Sequina, de que todo esto es un conocimiento dirigido sobre la Prakachanga por los sabios, ¿verdad? A mí me queda muy claro que nosotros los seres humanos, conforme nosotros no nos liberemos de la forma, estaremos sujetos todavía al mundo maya, ¿verdad? Al mundo ilusión. Pero cuando hay ese proceso de desarrollo dentro de las enseñanzas, pues vamos agarrando esa conciencia dentro de los niveles iniciáticos, ¿verdad? Ese es mi punto de vista que yo entiendo, si usted me lo puede ampliar más, pero es lo que yo entiendo muy claramente de lo que usted está diciendo sobre la parte iniciática, sobre el Tao. Sabemos que todo es Tao, y nosotros estamos dentro de ese Tao, y vamos siguiendo ese conocimiento de esa conciencia. Bueno, es un punto de vista. Yo quisiera hacer un adendo porque encontré aquí en el propósito psicológico que dice lo siguiente: los Virayadika están siempre a la búsqueda de oportunidades para ponerse al servicio de los otros. Son los bodhisattvas energéticos que corresponde un poco a la karma yoga de los hindúes. Hay 3 clases de bodhisattvas: el panadika intelectual, que desarrollan sabiduría por la vía del conocimiento y la razón que guía; los sadhadikas, los devotos que buscan la inspiración venerando a Buda; la religiosidad de ánima; y en fin, los viryadikas, cuyo tiempo es mucho más largo para alcanzar el estado de Buda textualmente iluminado. Entonces, esos 3 tipos de bodhisattvas que dice aquí que cualquier oportunidad que haya para ellos de servir, ellos están ahí. Y eso se da en una escala más elevada. Entonces, parece que nosotros en la escala que estamos empezamos a comprender que el servicio es la tabla de transformación del individuo, ¿no? Y el budismo en los monasterios, en esa obligación de meditar cuando nace el sol y meditar cuando se pone el sol, porque el monasterio se puede decir que es un ashram. Yo o sea, no existe diferencia entre un monasterio y un ashram. La actividad es la misma. Hay que limpiar, hay que hacer la comida, hay que comprar, es todo igual. Y entonces ellos tenían esa misma dinámica que nosotros tenemos en los ashrams y que los hindúes, o sea, que todo es muy parejo, sea hindú, sea budista, sea taoísta, sea lo que sea. Parece que a entrada en esos lugares nace en el individuo naturalmente el deseo de servicio, que es donde empieza esa profunda transformación de los seres humanos. Gracias. Sí, sí, es importante eso de los bodhisattvas, porque, bueno, estamos hablando para empezar de que ellos ya son un estado de conciencia que ha llegado a cierta maestría, ¿no?
a cierto punto en donde se dio cuenta que esa es la clave de la evolución, esa es la clave del salir, ¿no? Pero yo hablo de más abajo porque más abajo no tenemos esa capacidad de entender que el servicio de esa forma nos lleva a la realización. Entonces, en las universidades, es decir, en la escuela abajo, en las escuelas de iniciación, o preiniciáticas, estamos empezando a hacer que muchachos, los jóvenes, entiendan la importancia del servir como un escalón para alcanzar esa realización superior, para elevar el estado de conciencia, que nos va a llevar a alcanzar un estado búdico o sádvico, ¿cómo se podría decir? Sí, es búdico, porque es un estado de claridad, en que la conciencia se apacigua y se calman los deseos, se calman todas aquellas inquietudes que tiene el alma, porque parece ser el servicio, cuando ha llegado a ese punto, no hay en el planeta ni en la persona objetivo más sin alcanzar, más que ese. Hasta ahí ya está saturado, pues. Por eso el budista habla de el recto sustento, ¿no? Cuando ya queda en esa parte de sacia, el interior ya no tiene nada que buscar, que llenar, porque ha llegado al punto de estar completamente saciado. Por favor, hermanos, hay 3 micros prendidos. Adelante. Adelante, diga. Simplemente que había 3 micros prendidos y ya le estábamos escuchando una voz electrónica, entonces para que apagaran sus micros. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces, tienen ustedes que poco a poco vamos desarrollando como seres humanos esa capacidad superior, esa capacidad de servir, de dar, que va saciando poco a poco también nuestra alma, nuestros deseos, y vamos entendiendo el principio importante de estar en este planeta, ¿no? Yo ahorita lo estamos enfocando directamente a nosotros porque parece que el problema de este lugar, de este paraíso, está en nosotros. Y nosotros formamos el problema para nuestro entorno. Porque empezamos a ir con las otras criaturas vivientes aquí alrededor de nosotros y vamos alterando también su forma de vida, vamos alterando todas esas cosas, en lugar de ponerlos en donde ellos merecen estar. Y es aquí donde al hacer conciencia, pues ya respetas, ¿no? Así puedes ver una hormiga que de repente te cayó aquí y una persona común haría ¡pum! Y lo aplasta. Porque esa es la reacción instintiva del animal, ¿no? Del instinto animal. Pero una reacción de conciencia no haría eso. Yo siento que una reacción media tal vez haría así, con mucho cuidado para agarrarla. Pero una reacción de experiencia que sabe que al hacerla así también la va a dañar, tal vez le soplaría para que se vaya, para quitarla de ahí. Entonces, evolucionar de una actitud a otra requiere un estado de conciencia y quiere decir que ya experimentamos la anterior. Ya experimenté que al yo tratarlo así, pues lo mato o lo perjudico. Pero voy a tratar de que mi contacto con esa criatura sea lo más suave y entonces nada más es con el puro aliento. ¿Por qué? Porque es la forma en que respeto su integridad como ser vivo, ¿no? Entonces, cuando nuestro entorno lo empezamos a tratar de esa manera, estamos creando un dominio hacia allá, pero de forma armónica, porque ya no somos aquello que es peligroso, aquello que hay que tenerle cuidado, aquello que es letal, no, ya se está quitando eso, ya somos compatibles, ya sabemos que no nos dañamos. Entonces, ese principio es la clave de la espiritualidad.
y se empieza desde un modo práctico. Por ejemplo, sabemos que en la India, bueno, que aquí no lo hemos visto, ¿verdad? Tal vez lo practicamos algunos, pero intentamos, pero no es igual. Que consigan una pluma de pavo real y van por el camino haciendo así a todos los bichitos para poder ir caminando y no aplastar a ninguno. Entonces, ese es un estado de conciencia que no es comprensible. Tal vez aquí dirían, no, pues le falta un tornillo, ¿no? ¿Para qué anda haciendo eso? Pero la conciencia quiere decir que ha llegado a ese punto de que esos pequeños seres, esos minúsculos seres vivos, pues merecen respeto y también tienen que vivir en este planeta junto con nosotros, en este entorno. Y los tenemos que ir haciendo a un ladito para no molestarlos cuando vamos pasando. Entonces, yo veo, por ejemplo, que hay gente que se va un poco al monte y empieza ve un animalito y empieza a caer con horror, ay, con miedo, empieza a estar alterándose, porque ya vio todo el entorno agresivo, ya vio todo el entorno y el animalito pues está en su medio, ¿no? Él está ahí porque ahí es el lugar donde debe de estar. Entonces, esa salida de la naturaleza ahora nos tiene que costar volver a entrar, porque no podemos hacer un mundo aparte sin ellos. Hace poco tuve una experiencia un poco especial, porque allí donde yo vivo, una persona compró un terreno y lo primero que hizo fue mandar a cortar todos los árboles para que no hubieran bichos, porque él dice que no, que los bichos no deben de estar ahí. Entonces, a mí me asombró porque ahora el sol calcina el lugar, ¿no? Entonces los vecinos se quejan y dicen, no, mira, ahora nos llega el calor y todo. Le digo, pues sí, pero ya no hay bichos. Entonces, hay que entender esto, ¿no? De que no podemos hacer un mundo aparte. Tenemos que hacer un mundo donde está lo que siempre está, convivir con ellos. Y esa situación, pues es vencernos a nosotros mismos, trabajar con nuestras cosas que hemos mal aprendido, que el sendero nos va a decir eso, ¿no? El maestro nos va a explicar de una forma, otro maestro de otro, pero los dos, cualquiera que sea, nos va a hacer despertar para salir de ahí. Ya sea que el maestro sea un propio animalito que nos pique y nos diga, respétame, o que tú mismo aprendas a cómo convivir con él para que no pase nada, para que podamos vivir en paz. Entonces, esa teocracia de la que hablamos se extiende desde el cielo hasta lo más minúsculo de la corteza terrestre, ¿verdad? Entonces, el hombre solo está en medio o es parte de ella, ¿no? Entonces, nosotros no nos podemos considerar como que somos los que poseemos la tierra, porque finalmente cuando morimos nos damos cuenta de que nosotros fuimos parte de ella, que allí quedamos. Volvemos al lugar donde algún día salimos. Entonces, cuando se tiene la mente clara, entonces podemos decir que eso ya nos está gobernando el principio divino, ya nos está gobernando Dios. Y cada uno lo va entendiendo de alguna forma, pero nos está gobernando. Y cada vez nos gobierna mejor y podemos hacer más cosas Él a través de nosotros. Y ese servicio hacia arriba, en horizontal, hacia nuestros hermanos, hacia abajo, hacia nuestros animalitos, hacia nuestros pequeños hermanos, nos impulsa hacia arriba. Entonces, creo que esa sería la clave principal ahorita, en este resumen, de que cuando podemos llegar a ese punto de comprensión, es Dios quien nos está gobernando y entonces somos parte de un gobierno superior aquí en la tierra. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Qué hacer? Sí, hermano Gumaro, con respecto a lo que está diciendo en este momento, está muy clara la ley. Realmente cuando todo fue creado y
y creó al hombre, la fuerza, Dios, o como lo quieran llamar, al hombre a su imagen y semejanza. Pero nunca, nunca dijo, pero ustedes van a ser los que manden, sino dio la responsabilidad de que el hombre fuera mayordomo de la creación. Y al decir mayordomo, un mayordomo cuida y un mayordomo sirve a la superioridad. Entonces nosotros no somos muy diferentes a un animalito, pero no somos más ni somos menos. Entonces la ley está muy clara. No somos los mandatarios o los gobernantes de esta creación, somos simplemente mayordomos. Y hasta que no entendamos eso muy claro. Sí, Ahora, sí, yo así es. quisiera también decir que Adelante. ese proceso todo de transformación dentro del budismo viene a través de la meditación, aunque el budismo está situado en la era de Aries. Entonces, por la cabeza, la agresividad, ¿no? La lucha, y entonces es engendrado por Buda, ¿no? Por su maestro, meditar. Entonces, la meditación como forma de esa transformación que usted está hablando, de ver otras realidades, cuando desacelera la mente y la mente se frena, pues en el hinduismo, pues la yoga, pues por era de Acuarios, una mezcla de esas varias prácticas, pero la iniciación empieza en ese punto. Ahí, pues en la era de Aries, con la práctica de la meditación como un elemento de transformación iniciático para ese avance, pues, de las personas. Gracias. Sí, bueno, eso es lo que concierne a nuestras disciplinas como personas, como individuos, a nuestra formación personal. Sí, claro que sin disciplinas podríamos aspirar a desarrollar nuestra conciencia, nuestra capacidad, nuestra sensibilidad, nuestras antenas, digamos, nuestros sentidos. No los podemos desarrollar para lograr ese contacto y crear una convivencia tanto con nuestros semejantes como con los demás seres que habitan este planeta. Pero ahora viene otro factor que es muy importante, el maestro habla de él, cuando nos dice que la preantigüedad, eso está en el yoga yoguismo, si se puede llamar así a las civilizaciones que florecieron hace 50 o 100,000 años, una edad de completa calma, gracias a un sistema de organización social que erigían en su dirección a los iniciados, una organización de colegios iniciáticos por regiones. Se debe primero voltear a la raza americana a la que el sabio Spiden atribuye 10.600 años de antigüedad, sin mencionar que los archivos esotéricos que nos enseñan que había civilizaciones que se reunían sabios en ese continente hace algunos 1000 siglos. Bueno, eso quiere decir que la manera de entrar en contacto con la naturaleza la encontraron los antiguos habitantes de América. La forma de vestir, la forma de hacer sus casas, la forma de tener sus medios de vida, son un sistema que permitió enlazar un contacto con la naturaleza sin romper sus leyes, sin alterar los ciclos naturales de la vida en el planeta. Por eso, pues él atribuye de que florecieron, ¿no? Unas civilizaciones muy importantes. Entonces, el vestigio que nosotros vemos o que encontraron los españoles cuando llegaron aquí, que era un vestigio ya rudimentario, ya alterado, ya, pero que queda todavía como un comprobante de que la gente de esas eras anteriores
esas edades de luz, que es a la que nosotros debemos de llegar. Ellos llegaron, pero para eso tuvieron que cambiar su forma de vida, su forma de ser en cuanto a la forma de vivir y estar. ¿Para qué? Para no alterar lo que hoy llamamos ecosistema. Entonces tenemos también esa parte, ¿no? O sea, el ejemplo está ahí. Yo sé que es difícil porque hemos crecido con una mentalidad en donde estamos apartados, como que hacemos una ciudad y formamos un límite de nadie, de lo que está afuera entra, ¿no? La naturaleza se queda afuera y nosotros adentro. Creamos nuestro propio clima, nuestro medio ambiente, todo es nosotros. La naturaleza se quedó afuera. Pero todos los recursos que podemos poner aquí adentro, los trajimos de allá sin importarnos cómo alteramos el entorno, cómo quitamos, a quién despojamos y todo eso, y lo estamos usando aquí para nuestra comodidad. Entonces, los iniciados de estas épocas antiguas hicieron consejo y entendieron que tenían que vivir en armonía con ellos, además decidieron lastimarlos. Y en eso hay gran sabiduría por los indígenas, por toda la gente médica, porque lo que vemos de ellos es lo que quedó de esa gran sabiduría, de forma de vida con nuestro planeta para no lastimar. No sé si te quita alguna otra pregunta, algo más para seguir platicando con respecto a esto. Yo veo que en esa formación del individuo hay una invasión de estímulos muy grande que afecta el individuo en su orden interna. Entonces, tuvieron un niño que tiene un estatus así de perfección, pues de la naturaleza, que viene con esa pureza y que esa alma sufra una cantidad de cosas externas que invade su ser y que no permite después que él sea él mismo. Porque la única forma de restablecer ese reino, por lo menos de lo que yo entiendo humildemente hablando, es que cada persona sea lo que es. Pero la invasión de los estímulos externos son tan grandes que la persona acaba tomando otro camino que no es él mismo y pasa a hacer cosas como que copiando a los demás sin ver en su lastro interno que él está hecho a imagen y semejanza de Dios y que él tiene que cultivar ese don que él trajo para esta vida, pero que a veces es perdido por la invasión muy grande de una serie de cosas que he dicho y también dentro de los alimentos, porque los alimentos que hoy en día son tan fuertes, ¿no? Que entonces la persona se interesa más por la carne do que por los vegetales. Esa salida de la necesidad pues de la carne, del alcohol, de fumar, todas esas cosas que aparecen son estímulos que se encontró necesario en esa supervivencia, cuando eso hiere al muchacho que está viendo con toda esa orden de pureza para ejercer ese comando de Dios en él, pues se pierde. Entonces, en ese instaurar las comunidades esotéricas, de como usted dice, de no dañar, de respetar la vida, pero que ele também tenha seu espaço para poder estar com ele e não sofrer um bombardeio que existe hoje, seria, pues, muito importante. Então, como você disse, esse retorno à natureza se hace, pues, praticamente obrigatório se a pessoa quer ver, pues, como ela é em realidade, não? Sem alterações do mundo externo. Sí, por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América,
y visitaron esas islas que no estaban vacías, que ya tenían un grupo de una comunidad viviendo ahí, ¿no? Pero las personas que vivían ahí andaban semidesnudas, solo se cubrían algunas partes que eran necesarias, que son necesarios cubrir, y la hacían de una forma muy simple, muy sencilla. Y habían, pues, criaturas, animales al entorno, con los que esos naturales que vivían ahí no intentaban destruirlos, no estaban en una campaña por acabarlos, ¿no? Sabían que ellos estaban ahí conviviendo con ellos y no había el temor. Por ejemplo, todavía lo sabemos, por ejemplo, las tribus que viven en África, a pocos kilómetros existe una manada de leones y ellos están ahí. Entonces, esa manera de ir entendiendo que vamos a convivir juntos y que yo tengo que hacer lo necesario para que tú me respetes, yo respetándote tu espacio, entonces es la clave, ¿no? De la duración en este planeta, de la vida, de la armonía. Y eso, pues ahora lo hemos visto que las sociedades actuales lo han perdido, ¿no? Porque ya nadie, bueno, es muy poco que la gente vaya y entiende, incluso en esa isla ya no hay gente natural como la que encontraron los primeros navegantes, ¿no? Ya se fue transformando una gente que se hizo ya diferente a la comunidad. Entonces, el trabajo del iniciado es entender esa vuelta, entender eso. ¿Por qué? Porque tenemos que primero ir sanando o recuperando esos espacios que el mismo ser humano ha alterado, para poder decir con claridad que vamos a llegar a un... Porque hay recuperar varias cosas. Si hablamos de un gobierno teocrático, un gobierno divino, tenemos que pensar también que debe haber un planeta paraíso, ¿no? Como dicen los mayas, ¿no? Como dicen los olmecas, ¿no? El planeta paraíso, Canlumil, ¿no? Sí, a la tierra que es un paraíso. Sí. Entonces... Hay una persona que quiere hacer la pregunta, que María Elena. Sí, adelante. Bueno, es Adelante. una pregunta, una participación. Yo creo que esa sensibilidad, la conexión que deberíamos de tener con la Tierra y que hemos perdido, pues tiene al planeta en una devastación total. Y sí o sí tenemos que regresar y ver a los animales y al planeta como un ser vivo y a los animales como prójimo, porque lo que se está viviendo es desalentador. En el estado de Hidalgo, de 84 municipios, 74 están declarados en sequía. Imagínense qué conlleva eso, pues hambre para la población, incremento de costos y hambre. Hay una presa aquí, una laguna muy famosa que se llama la Laguna de Mezquititlán, que proveía de alimentos a 3 comunidades le daba calidad de vida a las personas porque pescaban. Se desecó, está totalmente desecada y pues la putrefacción del pescado que ahí estaba, ahorita está generando un grave problema. Esa es la situación real. Y nosotros, ¿qué hacemos? Pues encementamos nuestros jardines o las áreas verdes que están destinadas para eso, las encementamos. O sea, no tenemos cuidado, no tenemos esa sensibilidad, esa conexión con lo divino. Y pues si no la desarrollamos, pues vamos a aprender a la mala. Cuando pudiéramos aprender de manera pues más edificante, ¿no? Menos dolorosa. Esa es mi participación, hermano. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que yo veo aquí es que otras cosas.
o aprendemos, regresamos a vivir con la naturaleza, regresamos a entender el principio divino, cómo el creador universal, llámele como usted quiera, gobierna todas las criaturas, crea un sistema en donde todas viven bajo el principio divino y van a permanecer. O el ser humano dice, bueno, yo me salgo de contexto, me encapsulo en una vida aparte. Me rodeo de vacío, no hay nada, solo yo y mis cosas que necesito, y ahí estoy. Entonces, pues, podemos decir que para la creación eso sería como un cáncer que se encapsula en el cuerpo, ¿verdad? En que el cuerpo lo tiene ensado para que no salga. Por otro lado sería, pues, que esa mente está adentro, está ella misma sintiendo que el entorno le es dañino, cuando lo que pasa es que ha perdido ese contacto, que no ha entendido, tal vez no tuvo la enseñanza, la información de cómo ella debe de salir y caminar por el pasto, entender a las criaturas, saber cómo se les debe de acercar, qué sí, qué no. Por ejemplo, en el caso de los niños olmecas, es una varita que es como más larga, dos veces más larga que un lapero, que se le llama tehén, que quiere decir el palo de madera, es el dedo de madera, eso se llama tehén. Entonces, con eso, el niño aprende a agarrar un insecto, a tocarlo, para estudiarlo, para que lo conozca, y luego cuando lo vea, ya sepa si es bueno o es malo. Entonces, pero nunca se le dice, métete y agarre el bicho. No. Tampoco se le dice que le pegue con el madrito. No. Ese madrito es para que lo desconocido les pide llegar a la cima. El tiempo se vuelve un son ya en los adultos. Pero desde niño empiezas a manejar una extensión que te permite acercarte, como diríamos hoy, una distancia entre el bichito que no sabes cuáles son sus cualidades, tú. Entonces yo siento que esa enseñanza hay que retomar por el de ir a todas esas civilizaciones, ¿no? Sobre todo las aborígenes, porque ellas son las que lograron tener contacto y vivir de un mundo natural en perfecta armonía. Esa es una cosa que creo que finalmente nos llevaría y nos avanzaría más hacia un estado teocrático. Es decir, a entender el gobierno cósmico, el gobierno del universo, las leyes universales rigiendo la vida en el planeta. Bueno, Perfecto. no sé si hay alguna pregunta más aquí. Pues, yo se la quiero hacer, hermano, Bueno, con todo respeto. Entonces, gracias. relativamente todo este conocimiento que está planteando usted en este momento, es que voy analizando todo parte por parte, ¿verdad? Y yo me quedé todavía un poquito en la parte del Tao, ¿verdad? Porque se habló también sobre la creación, ahorita que tocó la hermana, pero sabemos bien que primero fue la no forma y después fue la creación, ¿verdad? Entonces, con relaciono ese conocimiento con lo que usted está hablando. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Ya puedo contestar? Sí, es mi pregunta, sí, fue cortita nomás. Bueno, ok. Bueno, sí, mire, esa parte que usted me habla del Tao es la parte que podemos decir filosófica que nos hace el entendimiento, que da el entender el patrón cósmico, cómo está formado, organizado todo, ¿no? Pero la otra parte es la que nos hace aterrizar, es la que nos dice, vas a estar aquí en este mundo
Y tú sabes que pues el orden cósmico está así, en este caso el orden del Tao, pero en la vida práctica tú tienes que convivir de esta manera. Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que usar pues esa capacidad que no nos da la enseñanza, sino que sale de nuestro propio principio, que es el punto medio, Sí. que es ya tu criterio propio, ¿no? Porque, por ejemplo, su entorno tal vez muy diferente al mío. Y yo he oído cosas desde mi entorno, pero el entorno de usted es diferente. Entonces, no tiene las mismas aplicaciones. Y así puede ser, ¿no? Hace ratito la hermana habló de que en el norte sabemos que pues es parte de árido América, ¿no? Que empieza a ver la parte desértica hacia el norte, y ahí la vida es de otra forma. Pero aquí en Mesoamérica, en la parte más al sur, más al centro, tenemos un mundo selvático, hay mucha agua, hay muchos animalitos, muchas criaturas. Y entonces aquí se agudiza un poco más la forma de convivencia con la naturaleza. No sé si contesté un poco. No, está correcto, está correcto. Lo que pasa es que me fui. Estoy gozando su enseñanza, la estoy viviendo, la estoy entendiendo muy bien, ¿verdad? Gracias, muy reverendo Gelón. Bueno, gracias a usted. Entonces, dice aquí, los vestigios de esta civilización, las piedras, los templos encontrados, todas las excavaciones emprendidas en nuestra época actual, tienen a probar definitivamente la prioridad incontestable de esta civilización por encima de todas las otras. Aquí que nos está diciendo el maestre, que él está reconociendo que América es una civilización que puede tener vestigios más anteriores, ¿no?, que todas las otras humanidades. Dice, hace cerca de 12,000 años que los mayas difundían por el mundo el ritual secreto de sus creencias, la síntesis original de sus conocimientos, el código de sus leyes y las tradiciones de sus costumbres. Entonces quiere decir, bueno, hace 12,000 años ningún antropólogo nos va a decir que eran los mayas, pero nosotros sabemos que son los olmecas o son los grupos anteriores a ellos. En este caso nosotros sabemos que ya tenemos la idea de que hay otros grupos que vivieron antes de que se pudiera clasificar a los mayas. Sin embargo, el maestre habla de los mayas porque al tiempo que él vivió, pues lo que se conocía era hasta ahí, hasta los mayas. Faltaba recuperar un poco más. Bueno, eso nos quiere decir también que nosotros recibimos un mundo, tenemos vestigios de un mundo muy antiguo superior, en el que nos damos claramente la cuenta de que se vivió en paz y en armonía en ese planeta. Y que los rituales, las ceremonias y todas las tradiciones y costumbres tienen que ver con nuestra convivencia y con nuestra integración al planeta en todo ese estado perfecto de convivencia, ¿no? Entonces, esa armonía entre el cielo, la tierra y la naturaleza, ¿no? Esos eran los rituales de convivencia que apenas ahora nuestros científicos están empezando a entender, a buscar, ¿no? Entonces, si hablamos de de llegar a un estado de paz, pues la paz tiene que ser aparte de nosotros mismos, en nuestro interior, tiene que ser una paz con nuestro entorno y desde luego con nuestro Padre Universal. Entonces, es una paz que está ligada
que está conectada a varios factores. Porque yo podría decir, me voy a poner en paz y me aíslo, me voy en un rincón. Y ya, yo estoy en paz. Pero es una paz un poco egoísta, ¿no? En este caso, yo diría que la verdadera paz es cuando contribuimos a que todo esté en paz. Y eso es la sabiduría de los antiguos, que es parte de lo que nos conecta con un gobierno divino. Bueno, yo creo que hasta aquí, no sé cómo Sí, sí, está bien. Ella pregunta. Gracias. Si no tiene más preguntas. Me estaba acordando de, ahora que decía de la paz, don Benito Juárez, ¿verdad? Que decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahí está hablando de un gobierno, ahí está hablando de una sociedad. Entonces hay que respetar a nosotros mismos y a los demás, ¿verdad? Entonces esa sería una clave, el respeto hacia los demás. Muchas gracias. Paz. Muchas gracias por por haber todo. asistido. Muchas Muchos saludos. gracias, reverendo Gumaro. Gracias. Gracias.